Nunca pensé que sería el tipo de hombre que planearía venganza. Pero la noche que pillé a mi prometida con mi mejor amigo, cambió todo. Jake siempre se había considerado un buen hombre, un tipo trabajador y leal, que se enorgullecía de sus relaciones. Había pasado años construyendo una vida de la que estaba orgulloso, y su corazón estaba puesto en el futuro que estaba a punto de compartir con Emily, la mujer con la que planeaba casarse. Faltaban solo unas semanas para su boda, y Jake estaba lleno de entusiasmo por la vida que pronto comenzarían juntos. Siempre había confiado completamente en ella, así como en su mejor amigo Chris, quien había sido su confidente desde la infancia. Pero todo cambió aquella fatídica noche. Jake había llegado temprano a casa del trabajo, con la esperanza de sorprender a Emily, pero la única sorpresa que le esperaba era una escena que lo perseguiría para siempre. En el lugar donde deberían haber estado el amor y la confianza, encontró la traición. Emily, envuelta en los brazos de Chris, su amigo más cercano. El peso aplastante de esa traición lo consumió. El dolor era insoportable, pero pronto la ira lo reemplazó. ¿Cómo pudieron hacerle esto? ¿Cómo podían las dos personas en las que más confiaba en el mundo herirlo tan profundamente? Lo que hice a continuación te sorprenderá, pero era la única manera de asegurarme de que pagaran por lo que hicieron. Jake conoció a Emily el primer día de su segundo año en la universidad. Él estaba sentado solo en una mesa llena de gente en el comedor. Cuando ella entró, un soplo de aire fresco en el mar de estudiantes. Tenía una belleza natural, con ojos verdes brillantes que parecían guardar secretos, y una sonrisa que hacía que el mundo se sintiera un poco más cálido. Su risa era contagiosa y su encanto magnético. Jake no podía quitarle los ojos de encima, y, al final de la primera semana, se encontró nervioso invitándola a tomar un café. A partir de ahí, su relación floreció a la manera de un amor joven. Lentamente al principio, pero rápidamente ganando velocidad. Emily era todo lo que Jake siempre había deseado. Inteligente, motivada y solidaria. Pasaron innumerables horas estudiando juntos, hablando de sus sueños y descubriendo que se complementaban en todos los sentidos. Emily lo hizo reír, lo hizo pensar y lo hizo sentir como si fuera el tipo más afortunado del mundo. Se sintió atraído por su energía y la forma en que hacía que cada momento pareciera significativo. A finales de ese año, Jake supo que ella era la indicada. En aquellos primeros días, Emily hablaba a menudo de su infancia y de la familia que adoraba. Pero había algo más profundo en ella. Un misterio que Jake nunca entendió del todo, pero que le encantaba desentrañar. Cuanto más aprendía sobre ella, más se enamoraba. Se mudaron juntos después de graduarse, y el mundo parecía perfecto. Todo parecía fácil cuando ella estaba a su lado. Podía ver un futuro con ella, una familia, una casa, toda una vida juntos. Chris, su mejor amigo desde la infancia, también fue una parte integral de sus vidas. Era el tipo de persona que podía hacer reír a Jake, incluso en sus peores días, y el vínculo que compartían era inquebrantable. Chris había estado presente en todos los momentos importantes de la vida de Jake, en los altibajos y en todo lo intermedio. Emily rápidamente también se acercó a él. Se unieron por sus intereses compartidos en la música, las películas y las conversaciones nocturnas, y pronto se convirtieron en un trío, pasando los fines de semana juntos, intercambiando historias y creando recuerdos. Pero a medida que pasó el tiempo, Jake comenzó a notar pequeños cambios. Sutiles grietas en los cimientos de lo que alguna vez pareció la relación perfecta. Las noches de Emily en el trabajo se hicieron más frecuentes y comenzó a viajar durante los fines de semana de chicas, con amigos que él nunca había conocido. Cuanto más se retiraba, más intentaba Jake convencerse de que todo estaba bien. Ella siempre había sido una persona motivada y tenía sentido que se dedicara a su carrera, ¿verdad? Pero algo en su repentino interés por los viajes de chicas
le hizo sentir diferente. Ella nunca había sido del tipo que quería salirse con la suya con sus amigos. En el pasado, siempre había preferido los fines de semana tranquilos con Jake. Fue un pequeño cambio, pero le molestaba. Luego estaba Chris. Su amistad con Emily, alguna vez inocente y alegre, pareció profundizarse de una manera que Jake no podía ignorar. Hubo bromas internas, momentos compartidos que parecían demasiado personales para ser solo amigos. Cuando estuvieron todos juntos, Jake pudo ver la forma en que Chris miraba a Emily. Algo más que amistad en su mirada, una mirada que incomodaba a Jake. Jake intentó ignorarlo, diciéndose a sí mismo que simplemente estaba pensando demasiado. Después de todo, estas eran las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Habían estado allí para él en todo momento, y ahora no tenía motivos para dudar de ellos. Pero la inquietud lo carcomía. No fue solo una cosa. Fue la combinación de todos esos pequeños momentos, esos pequeños cambios, lo que empezó a hacerle cuestionarlo todo. Quería creer que estaba imaginando cosas, que simplemente estaba siendo paranoico, pero en el fondo, una voz en su cabeza seguía diciéndole que algo no estaba bien. Aún así, lo descartó. Se dijo a sí mismo que estaba pensando demasiado. Después de todo, estas eran las dos personas en las que más confiaba en el mundo. No podría haber sabido lo equivocado que estaba. Se suponía que sería una noche de celebración. Chris acababa de conseguir un gran ascenso en el trabajo, por el que había estado trabajando durante años. Para celebrarlo, había insistido en llevar a Jake y Emily a cenar a su restaurante favorito. Un lugar elegante, con poca luz, decoración moderna y un menú que podía hacer que cualquiera se sintiera un poco elegante. Jake estaba emocionado de brindar por el éxito de su amigo, y Emily aceptó unirse, aunque su sonrisa parecía un poco más forzada de lo habitual. La noche empezó bastante bien. Los tres se sentaron en un reservado de la esquina, brindando copas de vino y compartiendo risas sobre historias de sus días universitarios. Chris, siempre el centro de atención, era el alma de la fiesta, contando chistes y llamando la atención con su encanto. Jake estaba feliz, perdido en la calidez de la buena comida y la buena compañía. Emily, sin embargo, parecía distante. Ella sonrió cuando correspondía, pero había algo en sus ojos que parecía distante. Una mirada lejana que Jake no podía identificar. Al principio, lo atribuyó a que estaba cansada. Últimamente había estado trabajando muchas horas, y a menudo llegaba tarde a casa, solo para salir corriendo temprano a la mañana siguiente. El estrés de planificar la boda, gestionar su carrera y todo lo demás tenía que estar pasando factura. Se dijo a sí mismo que no era más que eso. Pero luego, a medida que avanzaba la noche, Jake notó algo extraño, algo que no podía ignorar. Comenzó con la forma en que Emily y Chris intercambiaron miradas. Sutil, casi imperceptible, pero Jake no podía evitar la sensación de que había algo más en esas miradas. Había una especie de comunicación silenciosa entre ellos, algo que él no podía entender, pero tampoco ignorar. Sin embargo, no fue solo la apariencia, era la forma en que Emily de repente se concentraba en su teléfono, tocando la pantalla, solo para levantar la vista y encontrar la mirada de Chris, solo para que él apartara la mirada rápidamente, con las mejillas sonrojadas. Había una tensión incómoda en el aire, como si estuvieran compartiendo algo que se suponía que Jake no debía saber. A medida que avanzaba la noche, la inquietud de Jake crecía. Los mensajes de texto de Emily se hicieron más frecuentes. Su rostro iluminado por el brillo de su teléfono y sus dedos moviéndose a una velocidad que parecía casi ensayada. Chris, por otro lado, parecía nervioso. Su habitual comportamiento tranquilo fue reemplazado por una inquietud nerviosa, su pierna saltando debajo de la mesa,
sus ojos moviéndose entre Emily y Jake, como si estuviera tratando de leer la habitación. Jake no sabía si se lo estaba imaginando, pero algo no encajaba bien. Aún así, lo descartó. No tenía motivos para dudar de ellos. Después de todo, Emily siempre había sido una compañera afectuosa y cariñosa, y Chris había sido su mejor amigo durante años. ¿Qué podría estar mal? Tal vez simplemente estaba pensando demasiado, dejando que sus dudas se apoderaran de él. Más tarde, cuando salieron del restaurante y regresaron a su departamento, el aire entre los tres se sintió denso, cargado por algo no dicho. Emily estaba callada, perdida en sus pensamientos, con el teléfono todavía en la mano. Chris, mientras tanto, estaba como siempre. Se reía, hablaba de su próximo gran proyecto en el trabajo, pero Jake podía ver el nerviosismo en sus ojos. Era como si se esforzara demasiado en parecer normal, demasiado ansioso por parecer no afectado. De regreso al apartamento, la tensión no se disipó. La mente de Jake estaba acelerada. Sus instintos le decían que algo no estaba bien, pero no sabía cómo afrontarlo. Entonces, eligió el camino fácil, fingir que todo estaba bien. Le dio un beso de buenas noches a Emily y ambos se dirigieron a sus respectivas habitaciones. Jake yacía en la cama, pero el sueño se negaba a llegar. Su mente seguía repitiendo los extraños momentos de la noche, las miradas secretas, el comportamiento extraño, la forma en que Emily parecía alejarse de él y la energía inquietante entre ella y Chris. Era como un nudo en el estómago que no se aflojaba. Cerró los ojos, esperando que fuera solo su imaginación desbocada, pero por mucho que lo intentara, no podía evitar la sensación de que algo había cambiado. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido débil. Susurros. Al principio pensó que era el viento, o quizás el zumbido del frigorífico. Pero los susurros se hicieron más fuertes y ya no se podía negar. Venían del salón. Jake se sentó en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Era tarde, demasiado tarde para que alguien estuviera despierto, y mucho menos para hablar. Sintió una repentina oleada de temor invadirlo, y se le quedó sin aliento en la garganta. Por un momento, se dijo a sí mismo que estaba siendo paranoico. Probablemente no fue nada, solo algún ruido nocturno. Pero mientras se levantaba y avanzaba sigilosamente hacia la sala de estar, los susurros se hicieron más claros. Ahora podía distinguir las voces, la risa suave de Emily, seguida por la voz más profunda de Chris, demasiado cercana, demasiado íntima. La mano de Jake se congeló en el marco de la puerta. Su pulso retumbaba en sus oídos. Entonces los vio. Allí, en la penumbra de la sala de estar, estaban Emily y Chris. Estaban en el sofá, enredados en los brazos del otro, con sus cuerpos apretados de una manera demasiado familiar, demasiado íntima. Los labios de Emily estaban sobre los de Chris, y la mano de Chris ahuecaba su rostro como si fuera algo que no podía dejar ir. El mundo parecía girar alrededor de Jake, y su pecho se apretó cuando la desgarradora realidad de lo que estaba presenciando se instaló. A Jake le tomó un momento procesar lo que estaba sucediendo, pero cuando lo hizo, todo dentro de él se enfrió. Él no gritó, no lloró, ni siquiera sentía ira. Todavía no. En cambio, se quedó allí, inmóvil, con los ojos fijos en ellos dos mientras su mundo se desmoronaba frente a él. No lo escucharon. Ni siquiera se dieron cuenta de que estaba allí de pie, observando cómo se desarrollaba la traición ante sus ojos. Pero en ese momento, Jake supo lo que tenía que hacer. Jake permaneció congelado por lo que pareció una eternidad, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras se desarrollaba la escena ante él. La traición, cruda e implacable, se retorcía dentro de él. Ver a Emily, su prometida, encerrada en los brazos de su mejor amigo, fue un cuchillo en el estómago. La ira lo atravesó como un reguero de pólvora.
pero debajo había una profunda y fría sensación de resolución que no podía deshacerse. Su primer instinto fue gritar, enfrentarlos allí mismo y dejar que se abrieran las compuertas de sus emociones. Pero algo lo detuvo. En cambio, no hizo nada. Se quedó en silencio en la puerta, observando cómo Emily y Chris continuaban abrazándose, sin darse cuenta de su presencia. Su ira ardía, pero estaba atenuada por una determinación escalofriante. Si ibas a enfrentarlos, tenía que hacerlo en sus propios términos. No tuvieron el privilegio de verlo desmoronarse. Jake metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y discretamente comenzó a grabar. Sabía lo que estaba haciendo. No se trataba de vengarse. Se trataba de pruebas. Necesitaba pruebas. Evidencias que no se podían negar, por mucho que intentaran tergiversarlas después. Observó cómo los dedos de Emily recorrían lentamente el cuello de Chris, y cómo la mano de Chris se deslizaba posesivamente por su espalda. Estaban demasiado perdidos el uno en el otro para notarlo allí parado, capturando su traición ante la cámara. Después de unos momentos, terminó la grabación y se guardó el teléfono en el bolsillo. Su pulso todavía se aceleraba, pero ahora a la ira se le unió una calma silenciosa, casi metódica. Era hora de enfrentarlos. Caminó hacia la sala de estar, sus pasos amortiguados por la alfombra. Emily y Chris todavía estaban enredados, con las bocas cerradas en un beso, ajenos a su presencia. Cuando se aclaró la garganta, fue como si el mundo se detuviera bruscamente. Ambos se separaron, con los ojos muy abiertos por el pánico. Emily parecía atrapada en un momento de un ciervo en los faros. Su respiración era entrecortada, y el rostro de Chris palideció. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Jake no dijo nada al principio. Él simplemente los miró, su rostro ilegible. No había nada que pudiera decir que cambiara el dolor que sentía, así que simplemente dejó que el silencio flotara en el aire. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Finalmente, Emily encontró su voz. Jake, yo no quise decir... Lo sé, interrumpió Jake, su voz plana. Sé exactamente lo que ha estado pasando. El color desapareció del rostro de Emily. Sus ojos se dirigieron a Chris, que parecía estar a punto de hablar, pero se contuvo. Se puso de pie torpemente, frotándose la nuca, pero no miró a Jake a los ojos. La ira de Jake hervía bajo la superficie, pero él tenía el control. No se trataba de gritar o pelear. Se trataba de hacerles afrontar lo que habían hecho. No quería creerlo, continuó Jake, con voz fría y deliberada. Pensé que estaba pensando demasiado en las cosas, pero lo vi todo esta noche. Cada pedacito de ello. Las miradas, los... Mensajes de texto. La forma en que ustedes dos han estado actuando el uno con el otro. Lo vi todo. Chris se movió incómodo. Sus manos temblaban ligeramente. Jake, por favor. ¡No!, lo interrumpió Jake, sacudiendo la cabeza. No más excusas. Ya terminé de escucharlos a ambos tratar de explicarlo. No necesito escucharlo. Tengo todo lo que necesito. Sacó su teléfono y les mostró el video. Los rostros de ambos cayeron y los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Ella abrió la boca, pero no le salieron palabras. La mirada de Jake se fijó en la de ella y, por primera vez en mucho tiempo, la vio tal como era en realidad, una mentirosa, una traidora. Ya terminé, dijo. Su voz apenas era más que un susurro, pero se sentía como una declaración. La boda se canceló. Emily retrocedió tambaleándose como si le hubieran abofeteado. Jake, por favor, no. No estoy pidiendo nada, dijo Jake, interrumpiéndola una vez más. Quiero recuperar el anillo de compromiso, ahora. Emily se quedó congelada, con la mano temblando mientras alcanzaba el anillo en su dedo. Ella se lo quitó lentamente, sus labios temblaban mientras se lo ofrecía.
Jake lo tomó sin decir palabra, mirando el diamante que alguna vez había simbolizado un futuro que pensó que tendría. Ahora era solo un símbolo de su confianza destrozada. Durante un largo rato, nadie habló. El silencio entre ellos era ensordecedor y los ojos llenos de lágrimas de Emily le suplicaban. Pero Jake no se atrevía a sentir simpatía. No después de lo que habían hecho. Se dio la vuelta con pasos pesados mientras caminaba hacia la puerta. Este no es el final, murmuró, más para sí mismo que para ellos. Es solo el comienzo. Con eso, Jake salió del apartamento y se adentró en la noche, dejando atrás la vida que una vez conoció. El dolor era insoportable, pero había tomado una decisión. Él reconstruiría, resucitaría de las cenizas de esta traición y se convertiría en alguien más fuerte, porque una cosa era segura, no los iba a dejar ganar. En los días posteriores al enfrentamiento, el mundo de Jake se convirtió en un torbellino de dolor e ira. El shock inicial por la traición de Emily y Chris lo había dejado devastado, pero a medida que pasaban las horas, algo dentro de él cambió. La angustia se transformó gradualmente en algo más frío, algo mucho más peligroso. Ya no se trataba de llorar ni de intentar entender por qué le habían hecho esto. Se trataba de acción. Se trataba de asegurarse de que sintieran todo el peso de su traición. La transformación de Jake fue rápida. Había sido un hombre paciente, un hombre que creía en las segundas oportunidades, pero lo que había visto esa noche había destruido esa parte de él. Le había despojado de su confianza, de su creencia en el bien de las personas. Ya no era el hombre con el corazón roto, sino alguien mucho más calculador, mucho más decidido a asegurarse de que Emily y Chris pagaran por lo que habían hecho. El primer paso de su plan era claro: exponerlos. Tenía pruebas. No podían negarlo. No se trataba solo de hacerles daño, sino de asegurarse de que comprendieran las consecuencias de sus acciones. Les había dado la oportunidad de disculparse, de reconocer lo que habían hecho, pero ahora ya no había vuelta atrás. Jake se sentó frente a su computadora portátil y la pantalla reflejaba la fría determinación en sus ojos. Comenzó enviando el vídeo a la familia de Emily y Chris, a sus amigos más cercanos y a sus compañeros de trabajo. Se aseguró de incluir a todos los que les importaban, a todos los que pudieran ver qué tipo de personas eran realmente. El vídeo, sin editar y sin filtrar, fue un testimonio condenatorio de su traición. Ahora no había forma de esconderse. Luego pasó a las redes sociales. En cierto modo, se sintió catártico. Publicó el video en Facebook, Instagram y Twitter. Las marcas de tiempo estaban ahí. La evidencia era irrefutable. El video no necesitaba explicación. Hablaba por sí mismo y Jake sabía que una vez que estuviera allí, no habría forma de retractarse. Emily y Chris estarían expuestos a todos. Nadie volvería a mirarlos de la misma manera. A medida que los minutos se convirtieron en horas, comenzaron las consecuencias. Su teléfono zumbaba incesantemente con notificaciones, mensajes, llamadas y comentarios que llegaban desde todos los rincones de su vida. La gente quedó estupefacta. Algunos se mostraron comprensivos, otros estaban enojados por él. Algunos se acercaron para preguntar si podían ayudar, mientras que otros condenaron a Emily y Chris por lo que habían hecho. La reacción de Emily fue inmediata. Ella lo llamó innumerables veces, dejándole mensajes frenéticos pidiéndole que la escuchara, que entendiera que había sido un error. Se disculpó una y otra vez con la voz temblando de desesperación. Jake, por favor, nunca quise lastimarte. Fue un error. Simplemente sucedió. Por favor, vuelve conmigo. Pero Jake no respondió. No era necesario. Sus palabras ya no tenían ningún peso. Chris también intentó acercarse. Sus intentos fueron aún más patéticos. Le envió mensajes de texto a Jake, dejando mensajes de voz tras mensajes de voz, tratando de justificar sus acciones. Jake, hombre, lo siento. No fue mi intención que esto sucediera. No fue planeado. Estábamos atrapados en el momento. Por favor, no hagas esto. Lo siento. Eres mi mejor amigo. La cobardía en las palabras de Chris solo solidificó la determinación de Jake.
Chris ni siquiera tuvo la decencia de asumir toda la responsabilidad por sus acciones. Todavía estaba tratando de restarle importancia, tratando de echarle la culpa, de hacer que pareciera que se trataba simplemente de un malentendido. No lo fue. Jake lo había visto. Tenía la prueba y sabía la verdad. No hubo excusa. La satisfacción de Jake creció con cada mensaje que recibió, cada comentario que llegó. Vio cómo la reputación de Emily se desmoronaba frente a todos sus conocidos. Las personas que alguna vez la habían adorado, ahora la criticaban, condenándola por traicionar no solo a Jake, sino a ellos también. Chris tampoco se salvó. Sus colegas, personas que alguna vez lo habían respetado, ahora susurraban a sus espaldas. El vídeo no solo destruyó su relación con Jake, sino que también destruyó sus relaciones con todos sus conocidos. Jake no se sintió culpable, en lo más mínimo. Esta fue la consecuencia de sus elecciones. Lo habían traicionado y ahora tenían que rendir cuentas. Su corazón ya no le dolía. De hecho, se había vuelto más fácil respirar con cada hora que pasaba. Emily y Chris habían pensado que podrían salirse con la suya, que podrían lastimarlo y seguir con sus vidas sin enfrentar consecuencias reales. Estaban equivocados. El teléfono de Jake volvió a sonar. Otro mensaje de Emily. Ella le suplicó por última vez. Sus palabras surgieron como un susurro desesperado. Te amo, Jake. Haré cualquier cosa para solucionarlo. Jake miró fijamente el mensaje durante mucho tiempo, pero no respondió. No quedaba nada más que decir. Cerró los ojos y respiró hondo. No se trataba de venganza. Se trataba de cerrar. Le habían quitado algo que nunca podría recuperar, y ahora estaba reclamando su poder. Él tenía el control. Pensaron que podrían salirse con la suya, murmuró Jake para sí mismo, con una pequeña sonrisa de satisfacción tirando de las comisuras de sus labios. Se equivocaron. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. La vida de Emily comenzó a desmoronarse en el momento en que el video se hizo público. Lo que alguna vez fue una carrera prometedora como estrella en ascenso en su campo, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Su empleador, incapaz de ignorar el escándalo y el daño a su marca, tomó la decisión de despedirla. La noticia golpeó fuerte. Había construido su carrera desde cero, y ahora, por un error imprudente, todo se había acabado. Pero no fue solo su trabajo lo que se le escapó de las manos. Los amigos y familiares de Emily, que alguna vez la habían apoyado con calidez y apoyo, le dieron la espalda. Una a una, las personas que habían estado en su vida durante años se distanciaron, disgustadas por sus acciones. Los susurros a sus espaldas se hicieron más fuertes, y la simpatía que alguna vez tuvo por parte de personas que no conocían la historia completa, rápidamente se convirtió en juicio. Algunos se acercaron para expresar su decepción, mientras que otros, sus confidentes más cercanos, cortaron los lazos con ella por completo. Las cuentas de Emily en las redes sociales fueron bombardeadas con mensajes de odio, y, en un cruel giro del destino, su vida cuidadosamente organizada se vino abajo frente a todos los que alguna vez la habían admirado. Chris también enfrentó su propia destrucción. Su reputación, construida sobre años de trabajo y una relación aparentemente sólida con Jake, se derrumbó casi de la noche a la mañana. A medida que el vídeo circulaba por Internet, el escándalo se extendió por su lugar de trabajo como la pólvora. Su ascenso, por el que había trabajado tan duro, fue rescindido, y sus colegas que alguna vez lo felicitaron, ahora lo miraron con desdén. Sus amigos del trabajo, que habían sido sus aliados y confidentes, se distanciaron de él, reacios a asociarse con un hombre que había traicionado a su mejor amigo de una manera tan profundamente personal. Pero no fue solo su vida profesional la que se vio afectada. Chris se convirtió en un marginado social, rechazado por los mismos círculos de los que
alguna vez había formado parte. La gente ya no lo veía como el tipo encantador y exitoso que había sido. En cambio, lo vieron como el hombre que había ayudado a destruir la vida de su mejor amigo, el hombre que había violado la confianza más sagrada. Se encontró solo, alienado de aquellos que alguna vez habían sido su sistema de apoyo, y obligado a afrontar las consecuencias de sus acciones. Ya no se trataba de una aventura, se trataba del impacto de esa traición en cada aspecto de su vida. En cuanto a Jake, la satisfacción inicial que había sentido al exponer a Emily y Chris comenzó a desvanecerse, dejando atrás un vacío que no había previsto. La venganza, a pesar de toda su gratificación inicial, no llenó el vacío que había quedado en él. Había sido dulce verlos retorcerse, verlos pagar por su traición. Pero a medida que pasaron los días, Jake se encontró luchando con algo más profundo. Algo que no esperaba. El dolor de la traición aún persistía. Lo carcomía en los momentos de tranquilidad, recordándole la confianza que tan generosamente había brindado a Emily y Chris. Ninguna venganza podría borrar el dolor que se había instalado en lo más profundo de él. Una vez había creído que derribando las vidas de las personas que le habían hecho daño, de alguna manera se sentiría mejor. Completo otra vez. Pero la satisfacción que esperaba no llegó de la manera que imaginaba. No fue suficiente. En los momentos de tranquilidad antes de dormir, cuando el ajetreo del día había pasado, Jake se encontró reflexionando. La ira, la amargura, la fría determinación. Todo parecía correcto en ese momento, como la única manera de recuperar el control. Pero después, comenzó a preguntarse si realmente lo había hecho sentir mejor. Había expuesto sus secretos, destrozado sus vidas y observado cómo se desmoronaban bajo el peso de su culpa. Y, sin embargo, después de todo eso, el agujero en su interior permaneció. Pensé que la venganza me haría sentir mejor, susurró Jake para sí una noche, mientras estaba sentado solo en su apartamento, mirando las paredes que parecían mucho más vacías que antes. Pero no llenó el vacío que dejaron. Al final, la venganza había sido una satisfacción fugaz, una liberación temporal del dolor. Pero no curó la herida que le habían infligido en el corazón. No le devolvió la confianza que había perdido, el amor que había pensado que duraría para siempre. Y por mucho que odiara admitirlo, Jake se dio cuenta de algo fundamental. La venganza nunca reemplazaría lo que le habían quitado. No iba a arreglarlo. Había ganado. Al menos en el sentido tradicional. Emily y Chris habían pagado por lo que hicieron. Pero Jake se quedó con la amarga verdad. Ninguna retribución podría deshacer el daño que habían causado. Jake había pasado semanas aislado, tratando de aceptar todo lo sucedido. Era difícil imaginar un futuro más allá de la traición, pero sabía que tenía que seguir adelante. El primer paso fue cortar por completo los lazos con Emily y Chris. No se trataba solo de terminar la relación. Se trataba de soltar el control tóxico que todavía tenían sobre su vida. Bloqueó sus números, eliminó sus perfiles de redes sociales y se negó a aceptar más disculpas o explicaciones. Se acabó. Jake se dio cuenta de que aferrarse al pasado, a la ira y al dolor, solo lo mantenía atrapado en un ciclo de amargura. Sabía que tenía que liberarse de ese peso si alguna vez quería sanar. Entonces, se concentró en sí mismo, su bienestar mental y emocional. Se lanzó a la superación personal. Retomó pasatiempos que había descuidado, volvió a estar en forma y comenzó a ir a terapia para superar el trauma. Poco a poco, pieza a pieza, comenzó a reconstruir la vida que una vez tuvo y perdió. Los días se convirtieron en semanas y, gradualmente, Jake empezó a sentirse él mismo otra vez. El dolor no había desaparecido, pero ya no dominaba cada momento de su vigilia. Había aprendido a vivir con ello, a utilizarlo como combustible para crecer,
en lugar de dejar que lo definiera. Entonces, una noche, cuando menos lo esperaba, algo cambió. Conoció a alguien nuevo. Fue una reunión informal en una cafetería, sin grandes gestos, sin una abrumadora sensación de destino. Solo dos personas que se encontraron hablando, riendo y compartiendo historias mientras tomaban una taza de café. Su nombre era Sara, y había una calidez en ella que le recordó a Jake el tipo de conexión que creía haber perdido para siempre. Ella no conocía su historia. Ella no necesitaba hacerlo. Pero de alguna manera, su presencia le trajo una sensación de paz que él no sabía que estaba buscando. Por primera vez en mucho tiempo, Jake sintió una chispa de esperanza. Quizás el amor no lo había traicionado por completo. Tal vez todavía tenía una oportunidad de abrirse, de confiar de nuevo. No sabía a dónde irían las cosas con Sara, pero sí sabía una cosa: se sentía diferente, se sintió real. Mientras Jake contemplaba la ciudad desde su apartamento, mientras el sol poniente proyectaba un suave resplandor sobre el horizonte, se dio cuenta de algo profundo. La traición te cambia, pero eso no tiene por qué definirte. Estaba destrozado por las acciones de las personas en las que más confiaba, pero ahora era más fuerte, más sabio, y tenía más control de su propio destino. El pasado no tenía por qué dictar su futuro. Jake estaba listo para seguir adelante, hacia una vida llena de nuevas oportunidades, nuevos comienzos, y tal vez, solo tal vez, un amor que no lo destrozaría. Pasaron los meses y la vida finalmente pareció tomar un ritmo para Jake. Se había sanado, reconstruido y encontrado una sensación de paz que no había conocido desde antes de la traición. Pero entonces, apareció un mensaje impactante en su teléfono. Emily y Chris. Ahora estaban juntos, o al menos lo habían estado. Su relación se había desmoronado bajo el peso de la culpa, la desconfianza y el recordatorio constante del daño que habían causado. Emily se acercó primero y su mensaje estaba lleno de arrepentimiento. Jake, nos equivocamos. Arruinamos todo y ya no puedo vivir con ello. Por favor, necesitamos tu perdón. El mensaje de Chris fue similar, pero mezclado con una desesperación que Jake nunca había visto en él. No puedo escapar de esto. Lo que hicimos es comerme vivo. Por favor, perdónanos. Ambos debemos hacer las cosas bien. Por un momento Jake consideró sus palabras. Podía escuchar su dolor, su arrepentimiento. Pero sabía, en el fondo, que no se trataba de perdón. Se trataba de que intentaran absolver su culpa, no de realmente hacer las paces con él. Él no respondió de inmediato. En cambio, reflexionó sobre el viaje que había emprendido, la transformación, la curación y las lecciones aprendidas. Había llegado tan lejos y no estaba dispuesto a permitir que el pasado lo arrastrara de regreso a la oscuridad. Jake respiró hondo y tomó su decisión final. Borró sus mensajes, bloqueó sus números, y con esa simple acción cerró el capítulo de su pasado, de una vez por todas. A veces, la mejor venganza es vivir bien, y eso es exactamente lo que planeo hacer.